Después del acto. Me llamo Elizabeth. Tenía 22 años cuando decidí que ya no podía más. Las deudas me aplastaban, la depresión era un peso constante en mi pecho, y mi familia nunca me aceptó. Siempre fui la sombra de mis hermanos, siempre menos, siempre ignorada. Ellos eran los favoritos, los exitosos, los amados. Yo, simplemente, era la carga. La noche que lo hice, llovía. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era casi hipnótico. Tomé las pastillas una por una, con la esperanza de que todo el dolor se desvaneciera. Sentí mi cuerpo relajarse, mis pensamientos desvanecerse, y una oscuridad que me envolvía. Finalmente, pensé, habría paz. Pero no fue así. Me desperté en mi habitación, o al menos eso pensé al principio. Algo estaba terriblemente mal. La habitación estaba oscura, demasiado oscura, como si la luz fuera succionada por las sombras. El aire era denso, difícil de respirar, y había un olor rancio, como si algo estuviera pudriéndose. Intenté moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si algo invisible me mantuviera en su lugar. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la esquina de la habitación, alta y delgada, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Bienvenida, Elizabeth», dijo la figura con una voz susurrante que resonaba en mi cabeza. «Has cruzado el umbral». Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se acercó, sus movimientos eran erráticos, como si flotara. Sentí su aliento frío en mi rostro, y una sensación de pánico se apoderó de mí. «Pensaste que encontrarías paz, ¿verdad?», continuó. «Aquí no hay paz, solo tormento eterno». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Desesperada, miré alrededor y vi que mi habitación ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y el suelo parecía moverse como si estuviera vivo. De repente, las sombras en las paredes empezaron a tomar forma. Figuras grotescas emergían, sus rostros desfigurados y llenos de dolor. Comenzaron a susurrar mi nombre, sus voces entrelazándose en un coro macabro. «Elizabeth. Elizabeth». Quería correr, pero no había escapatoria. Las figuras se acercaban cada vez más, sus ojos vacíos llenos de una tristeza infinita. Intenté gritar nuevamente, pero el silencio era ensordecedor. La figura alta se rió, una risa que resonó en todo mi ser. «Este es tu castigo. Este es tu infierno personal». De repente, la habitación cambió nuevamente. Estaba en el comedor de mi casa, pero todo estaba distorsionado. Los colores eran opacos, y había una sensación de irrealidad en el aire. Mi familia estaba sentada en la mesa, pero no eran ellos. Sus rostros estaban vacíos, sus ojos negros como la noche. «¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué hiciste esto?». Sus voces eran huecas, llenas de reproche. Quería decirles que era por ellos, por cómo me hicieron sentir, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Las figuras comenzaron a descomponerse frente a mis ojos, sus pieles cayendo en pedazos, revelando huesos ennegrecidos y carne putrefacta. El horror de la escena me hizo cerrar los ojos, pero las imágenes seguían allí, en mi mente. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera tratando de salir de dentro. «Esto no es real», me dije una y otra vez, pero no importaba. Todo era demasiado vívido, demasiado real. Abrí los ojos y estaba de nuevo en mi habitación, pero ahora había más figuras. Eran mis compañeros de escuela, mis antiguos amigos, todos con el mismo aspecto desfigurado. Se acercaron a mí, sus manos frías tocando mi piel, sus susurros llenos de odio. «Nos abandonaste, Elizabeth. Nos dejaste solos». Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. Estaba atrapada, y cada segundo se sentía como una eternidad. El arrepentimiento me invadió. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había pensado que esto sería mejor? Las figuras comenzaron a reír, una risa que se transformó en gritos de dolor. Sentí que mi mente se rompía, los fragmentos de mi cordura esparciéndose por el suelo. Quería despertar de esta pesadilla, pero sabía que ya no había salida. El dolor, la culpa, el tormento, todo se mezclaba en un remolino de horror. Me di cuenta de que había cometido un error irreversible. La muerte no había traído paz, solo un sufrimiento aún mayor.
Estaba atrapada en este purgatorio, condenada a revivir mis peores miedos y arrepentimientos una y otra vez. La figura alta se inclinó sobre mí, sus ojos vacíos llenos de una oscura satisfacción. Bienvenida a tu nueva realidad, Elizabeth. Aquí, no escape. Y así, en la oscuridad de mi habitación, me quedé sola con mis demonios, enfrentando un tormento eterno, sabiendo que no habría fin a este infierno que yo misma había creado. Entonces, mi entorno cambió otra vez. Ahora estaba en la sala de mi casa, pero no era el mismo hogar acogedor. Estaba lleno de sombras y una atmósfera pesada y opresiva. En el sofá, vi a mis padres. Mi madre lloraba desconsoladamente, su rostro deformado por el dolor. Mi padre, habitualmente imperturbable, también estaba llorando, su semblante abatido. Era una imagen que nunca había visto en vida, y me llenó de una tristeza profunda. ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué te fuiste? La voz de mi madre resonaba, pero sus ojos seguían vacíos. Mis hermanos, siempre tan perfectos, también estaban allí. Sus rostros reflejaban shock y tristeza, emociones que nunca habían mostrado hacia mí. Se sentían culpables, tal vez, por no haberme notado, por no haberme apoyado. Nos abandonaste, dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro. La escena era desgarradora. Mis mascotas, que siempre me habían brindado un poco de consuelo, estaban en un rincón, mirando con tristeza. Incluso ellas parecían sentir el peso de mi decisión. Su habitual energía y alegría se habían desvanecido, reemplazadas por una melancolía palpable. Intenté acercarme a ellos, consolarles, decirles que lo sentía, pero era como si no existiera. Pasé a través de ellos, mis manos incapaces de tocarlos, de ofrecerles algún consuelo. La figura alta apareció nuevamente. Este es el verdadero castigo, Elizabeth. Ver el dolor que has dejado atrás. Las escenas cambiaban rápidamente, mostrándome momentos de mi vida desde perspectivas que nunca había considerado. Las pequeñas interacciones que había ignorado, los momentos de bondad que no había apreciado. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había infligido. Las noches se volvían interminables, con sombras que susurraban mis errores, y los días eran un tormento de recuerdos y arrepentimientos. La casa se convertía en un laberinto de dolor, y las figuras desfiguradas de mis seres queridos seguían apareciendo, reprochándome, haciéndome revivir mi peor decisión una y otra vez. No había escape, no había redención. Estaba atrapada en un ciclo interminable de culpa y desesperación, una prisionera en mi propia mente, en un lugar donde los muertos no encuentran paz y los vivos no pueden seguir adelante. Este era mi infierno, y estaba condenada a enfrentarlo eternamente, viendo las consecuencias de mis acciones, sintiendo el dolor que había dejado atrás, y sabiendo que nunca podría cambiarlo.